que al despertarnos no queremos levantarnos de la cama por miedo a ese monstruo, a ese gigante tan grande del día que hay que enfrentar. Me siento desanimada, me siento apática, todo, sí, o sea, vienen pensamientos de que todo lo hago mal, de que soy inútil, no pude dormir toda la noche, me siento agotada, o si duermo me siento que sigo cansada, pensamientos también como fatalistas, seguro que voy a morir, seguro que tengo una enfermedad muy grave, seguro que todo está mal en mí, que todo va a ser pésimo, que mi jefe me va a decir, que mis hijos esto, que mi esposo no. O sea, es un caos total en los pensamientos. No quiero hacer nada. Para enfrentar eso que posiblemente sean las emociones las que estén gritando, unas emociones negativas, vamos a introducir el tema de esta forma. Quizás hemos escuchado toda la vida que el ser humano está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, al analizar de una manera más profunda y cuidadosa el concepto teológico del ser humano, nos damos cuenta que realmente el hombre está compuesto de dos partes. Claro, hay muchas escuelas de teología que defienden la anterior posición. Nosotros defendemos esta, y con el fundamento de que en Génesis 2:7, si no estoy mal, cuando el Señor dijo que creó al hombre, le indujo en un sueño profundo, pero que él lo moldaba para crear a la mujer, pero antes de eso él lo había moldeado con el barro de la tierra. Eso lo pueden mirar en Génesis cuando tengan tiempo. Y sobre su nariz sopló aliento de vida. Entonces, para nosotros hay dos cosas que en la Biblia indistintamente se pueden mencionar: alma, espíritu y corazón, pero que ellas constituyen es eso que estamos viendo en pantalla, ese ser inmaterial. Y tenemos una parte material o hombre exterior, que es el cuerpo. Pero todo eso no está dividido, no es que soy material y soy corporal, perdón, espiritual y corporal. Somos una sola cosa, somos el ser humano compuesto de estos dos elementos. Pero estos dos elementos, aparte de que no son dos cosas diferentes, tienen sustancias diferentes y se interrelacionan y tienen propósitos diferentes porque así lo diseñó el Señor. Eso que acabamos de ver, de que no quiero despertarme, que mis pensamientos me están llevando al mal, que probablemente haya causas externas que lo estén motivando, pero todo eso que se va originando en mi interior va a tener una repercusión en mi exterior, por lo general a través de síntomas, enfermedades o sensaciones físicas. Entonces, hasta este momento podemos pensar de que lo que está dentro de mí es malo, que es demoníaco, que es de la carne, pero no es así. Nosotros recordemos que también en Génesis el Señor dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en eso estamos incluidas nosotras como mujeres, siendo como también, no sé si alguna o la que quiera indagar, después conversamos sobre eso, pero la mujer y el hombre de manera bíblica tienen dignidad, o sea, tienen igualdad, porque son hijos de Dios, porque son un reflejo de la gloria de Dios y porque tenemos la imagen de Dios. Que tengamos roles diferentes es otro asunto, pero somos iguales y eso lo declaramos abiertamente porque la palabra enseña de que no hay hombre, no hay mujer, ninguno está por encima del otro, pero tenemos roles diferentes y con eso no se excluye de que haya igualdad. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo tengo un ser interior y ese ser interior es mi espíritu, mi corazón y mi alma, donde reposan las emociones, los pensamientos y la voluntad, eso quiere decir que eso tan fue diseñado por Dios como mi nariz, como mis manos, como mi boca, ¿sí? Las emociones no son malas, son creadas por Dios. Sin embargo, el llamado como hijas de Dios, como mujeres de la palabra de Dios o que quieren tener una vida que a Él le agrade, lo que debemos aprender en nuestro proceso de santificación es a controlarlas. De eso habla el carácter como mujeres y como creyentes. Nos hemos acostumbrado o hemos creado hábitos de que la emoción es la que dicta el rumbo de mi vida por muchas causas.
Pero vemos en el ejemplo de Cristo, sobre todo cuando se encontraba en el Getsemaní, que tuvo una situación de conflicto emocional muy fuerte porque estaba al borde de la muerte. Estaba en una situación de dolor, de peligro, de caos. Y aún así, él rindió sus emociones a la voluntad del Señor. No fueron las que lo guiaron, no fueron los que lo gobernaron. Y con ese ejemplo vemos que ellas no están llamadas a hacer eso en nosotros. Eso nos debe hablar profundamente de que debemos ir al Señor cada vez que tengamos un ataque de ansiedad, un ataque de depresión, y ahora miraremos con más detalle, pero cuando veamos que hay una emoción que nos esté diciendo algo contrario a la luz de la palabra, alerta. Aparte de eso, porque si yo, como mujer creyente, bueno, en este momento estoy hablando a las creyentes, pero la que no lo sea, no se sienta que está en un paraíso lejano. No se sienta, como hemos dicho siempre, de que esto no le aplica. Vamos a conocer verdades de la palabra que aún siendo creyente quizás no las conocíamos, no las habíamos advertido o no le habíamos dado importancia. Cuando yo me dejo dominar por las emociones de ira, de dolor, de miedo, de frustración, que ya dijimos que son creadas por Dios, diseñadas por Él, pero me dejo dominar por ellas, puede ser de que yo no estoy siendo sincera con el Señor. Él nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Todo empieza por el pensamiento, no porque seamos místicos, no porque creamos de que la fuerza de nuestro pensamiento tiene un poder creativo, creador, sino porque la palabra nos enseña que en el pensamiento comienza nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Lo que yo pienso, eso va luego al corazón y lo voy a atesorar emociones y sentimientos, los cuales van a llevar acciones. Por eso la palabra también nos llama a que constantemente estemos renovando nuestra mente o los ojos espirituales, no sean nuestros pensamientos, para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. También vemos en la palabra, en Filipenses 4:6, que las motivo a que la puedan meditar porque es un pasaje hermoso, gozoso y poderoso, que nos enseña todo lo que debemos pensar. Todo lo que salga de ese listado termina siendo una fantasía, una imaginación. E imaginaciones que no están sometidas al poderío de Cristo. Filipenses 4:6, disculpen si no soy muy precisa, de hecho voy a leerlo enseguida, pero dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. Y si queremos cumplir ese propósito de amar al Señor con toda nuestra mente, pues necesariamente debemos llevar a la práctica en oración y en sometimiento al Señor ese pasaje. Te voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y dice, perdón, era después, pero el 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense, o sea, alégrense, gócense en el Señor. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. ¿Qué es el afán? Es la preocupación desmedida. Y hablaremos más adelante un poquito de eso, de la preocupación y de la ansiedad, que son sinónimos. Antes bien, en todo, no en toda oración, sino en toda circunstancia, en todo momento, en toda ocasión, feliz, triste, caótico, tranquilo, en todo momento, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Eso qué me habla? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Eso de qué me habla entonces cuando dice que en todo, mediante oración de gracias? Si estoy en un momento en que tengo un estado de salud malo,
estoy enfrentando la muerte, estoy enfrentando conflictos familiares, estoy enfrentando escasez. Toda circunstancia por la cual realmente estemos sufriendo o no sintamos que no podemos tener ese gozo de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra? Pues ir en oración al Señor, presentar nuestras peticiones. Padre, no tengo para comer, no tengo para cumplir con mis compromisos, no sé lo que va a pasar el día de mañana, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé si me voy a casar, si no me voy a casar, no sé si me van a dar ese trabajo o no, no sé si se van a arreglar las cosas ni me va, lo que sea, la situación. Pueden imaginarse ustedes en el momento y pónganle la palabra que corresponda y decirle, Señor, tú prometes esa paz que sobrepasa todo entendimiento si yo acudo a ti y te entrego mis pensamientos y no estoy afanosa. Dijimos de manera rápida que el ser humano es holístico, es una sola cosa, pero está compuesto de dos elementos, material e inmaterial. La material, el cuerpo, la inmaterial, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Lo interior se va a reflejar en lo exterior. Si yo cuido mi manera de pensar y mi manera de sentir, eso se va a ver necesariamente reflejado en mi salud, en mi cuerpo. Ahora, humanamente, es verdad que no podemos. No estamos diciendo que sea fácil o que simplemente Jesús diga, hazlo. Cambia el pensamiento, como al perrito que estamos entrenando. Ven, te doy una galletita para que te levantes, para que te sientes, para que mueves la colita. No. Él nos dice lo que hay que hacer, cómo lo hay que hacer, pero que Él es el que lo hace posible en nosotros. Entonces, básicamente es eso, es ir en acción de gracias, es en oración, como decía Filipenses 4, el 6 al 8, y la paz de Dios, la paz. A todas estas, con todos esos sentimientos caóticos y pensamientos desastrosos, que es la ausencia de paz. Si no hay paz, hay conflicto. Como decíamos, vamos a iniciar un panorama general de conceptos. Trataré de pasar rápidamente por ello, pero para que tengamos ese contexto. La ansiedad. La ansiedad viene de las interpretaciones que hacemos de nuestra vida. Tengo tantos años y no he tenido hijos. Tengo tantos años y no me he casado. No, ya yo para que tuviera un carro, una casa, una beca, cualquier cosa con la que nos genere insatisfacción porque pensamos de que debería ser de una forma distinta. Expectativas no realistas de nuestra vida, yo debo ser así, o sea, forzarnos a cosas con las que no nos sentimos satisfechos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aún de la parte física. Si eso quita mi atención, o sea, se centra mi atención en lo que creo que debe haber y no hay, o que Dios me debió haber dado y no me da, son cosas de las cuales yo no tengo control. Y la palabra es clara cuando nos dice, como vimos ahora, y cantidad de pasajes, la ansiedad está relacionada con el miedo, está relacionada con el afán, está relacionada con la preocupación indebida. La palabra nos llama a, tratemos de hacer un huevo, imaginémonos un huevo frito. La yema amarilla, que es el punto más pequeño, pero el que es el sobresale más, vamos a llamarle a la yema la responsabilidad. En la yema está lo que a mí me compete hacer. La responsabilidad el Señor nos la dio a todos y cada uno. Y no podemos excusarnos en que como el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro cuidador, el Señor es el que hace todo, yo no tengo que hacer nada. No, 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 no. La instrucción es clara y es una instrucción. Tenemos algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Imaginémonos la yema amarilla. Todo lo que me corresponde y el Señor ha puesto en mis manos para hacer, debo hacerlo de manera diligente, cuidadosa e inmediata, porque eso se trata obediencia. Entonces, es mi responsabilidad. Si el Señor nos llama a cuidar nuestros pensamientos y someterlos a la luz de la palabra, y yo no lo hago, primeramente estoy desagradando a Dios, estoy en rebeldía, por lo tanto estoy en pecado. El pecado no trae nunca nada bueno, como ya vimos. Lo interior se va a reflejar en lo exterior. Por eso es que a veces escuchamos que la falta de perdón hace que una persona sufra de esto, sufra del otro, taquicardias, esto y lo otro. La parte emocional influye, no es nada místico, es así. Entonces la palabra
cuida todo, todo, porque como vimos, nos ve como un ser holístico, un ser humano, todo, todo. Y el Señor quiere procurarnos. Cada vez que vamos a la palabra, vamos aprendiendo y vamos creciendo en gracia, como recibir la instrucción de Dios frente a eso. Otra cosa que puede generar ansiedad, medicamentos. Medicamentos aún formulados con receta médica legal válida, normal, puede generar. A veces no miramos los efectos secundarios de algunos medicamentos y dice que pueden generar ansiedad. Victimización, no, eso tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos, como que una revolución, una mezcla de todo lo que hemos visto. Perdón. En el caso del huevo, hablamos de la responsabilidad, que es obediencia. Pero en la yema blanca está lo que es la preocupación. Disculpen que vaya casi salto de tema. Está la preocupación y esa es la parte más grande. En la preocupación, eso no es una responsabilidad ni una obligación que Dios me ha puesto. No es un llamado para mí, porque ahí están las cosas que yo no puedo controlar, las cosas que no están a mi cargo, y eso es solamente cuidado de Dios. Allí lo que me toca es confiar. Yo nunca debo traspasar la yema a la clara porque se me daña el huevo, perfecto. Todo sale de balance, se vuelve el caos. En el orden de Dios, todo es perfecto. Las drogas alucinógenas, el exceso de alcohol, el exceso de cafeína también puede producir ansiedad. Cambios hormonales también pueden influir en eso. Médicamente se ordenan medicamentos psicotrópicos, que fueron los que vimos que te los manda el médico por alguna dolencia, por algún padecimiento que podamos estar teniendo. Eh, pero hay unos que pueden también producir efectos sobre nuestra psiquis, sobre nuestro cerebro, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. Uno de ellos produce relajamiento y hay otros que producen, que son antidepresivos, pero ya realmente no hablaremos mucho de los antidepresivos y esos son también como los que se le llama los ansiolíticos, que se los usan, los recetan para los casos de depresión y de ansiedad y ya si tienen unos efectos más fuertes, pero relajamiento lo puede producir algunos analgésicos, de pronto no un Dolex, pero sí otros medicamentos que nos envíen para el dolor, que nos ordenen para el dolor y pero sean un poco más fuertes. El alcohol, el tabaco, la marihuana, otras drogas producen relajamiento. ¿Qué pasa? Que aunque de manera natural aún, digamos, una valeriana también puede producir un relajamiento, pues no todo lo debemos pensar como algo malo o demonizarlo, pero vamos a ver por qué hacemos insistencia en tener cuidado con ese relajamiento o con los efectos que pueden producir este tipo de sustancias. Bueno, las que sean legales. Primero porque, como dice la diapositiva, disminuyen la conciencia. Conciencia o sensación. O sea, allí no estamos mirando que curen el dolor. No lo pueden hacer. Que ataquen la circunstancia que nos está haciendo sufrir, no lo eliminan. De hecho, como la Asociación Médica Mental ha dicho, en varias publicaciones estuve investigando, que realmente el tratamiento mental o la medicación para las enfermedades mentales no cura, sino que es para, ¿cómo viene la palabra? Como para lidiar, como para enfrentar esas circunstancias. O sea, hay un adormecimiento de las emociones, de la conciencia y de la voluntad, lo que no me hace sentir el sufrimiento. ¿Eso en qué se parece a la propuesta de paz que da Cristo cuando dice, y yo les doy paz que supera todo entendimiento? No se turben, no tengan miedo, que mi paz no es como la que da el mundo. Si yo recurro a alguno de estos medicamentos o sustancias para obtener esa paz, esa tranquilidad, ese no pensar, no quiero pensar, no quiero enfrentar las circunstancias, quiero dormir, no quiero tener que enfrentar eso. Estamos escondiendo problemas del corazón. Estoy evadiendo la responsabilidad que el Señor me ha entregado en mis manos. Quizás nunca saldré de allí, precisamente por eso,
porque cada vez voy a necesitar más y más sustancias para poder obtener ese mismo nivel de tranquilidad, porque como veremos también los medicamentos van perdiendo el efecto y se requiere más dosis. En su momento salió, cuando surgió, creo que la píldora, que le llama la píldora de la felicidad, fue el Prozac, fue el primer medicamento. Hay unos conocidos como el Zoloft. Cuando surgió el Prozac, el Zoloft, decimos que es una promesa fallida de felicidad porque ellos anunciaron como que no tenían efectos secundarios, que todo lo que promovían era felicidad, bienestar, la solución para tu dolor, y no es así. No hay documentación científica que lo acredite. Los mismos científicos no pueden manifestar de que un medicamento va a quitar el dolor. Va a adormecer los sentidos para no sentir dolor. No sentir, pero el dolor persiste. Nuestro sufrimiento persiste. Entonces, relajarnos temporalmente a costa de tanto, sobre todo de agradar a nuestro Señor, creo que es un precio muy alto que pagamos y ni siquiera se nos quita ese dolor emocional. Si yo dependo de sustitutos externos para que me provean esa sensación de que no tengo problemas, de que no hay problemas, de que no hay dolor, como decíamos, puede que haya cosas que nunca se van a solucionar y simplemente va a ser una tumba que cavamos sin fin, nosotros mismos allí en ella. Entonces, resulta que no, y creo que es pertinente en estos momentos aclarar que nuestra concepción bíblica de la vida y sobre todo de las emociones no necesariamente está en contravía de la ciencia médica y no lo estamos pretendiendo hacer. De hecho, también creo importante manifestar que no estoy en contra de, o no estamos en contra como iglesia de ningún diagnóstico médico, ni tampoco estamos aquí diagnosticando ni haciendo terapia, porque no es la idea. Estamos haciendo un enfoque bíblico. Sí podemos dar una aproximación a lo que nos enseña la Biblia y es lo que estamos transmitiendo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? También para que tengamos elementos de juicio a conocimiento para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Resulta que en el tema médico hay dos tipos de diagnóstico, que no es lo que les voy a mostrar en pantalla, sino es algo más. Está el diagnóstico médico funcional, que es la parte física, y el médico como un psiquiátrico, digamos así, de salud mental. El médico funcional es el que por lo general vamos, que nos dice, bueno, tú vas y le cuentas los síntomas al doctor y el doctor te dice, tú lo que tienes es una migraña. El medicamento para la migraña está. Ese diagnóstico médico no te va a decir cuáles son tus síntomas. Cuando lees tu historia clínica, te lo detallan como algo que tú manifiestas, pero realmente el diagnóstico médico te va a decir cuál es la enfermedad, cuál es el problema y cuál es la forma de tratarlo. Porque hay correspondencia entre los síntomas y el padecimiento. Cosa contraria con el diagnóstico psicológico o psiquiátrico, que este no te va a decir cuáles son, cuál es la enfermedad, sino simplemente los síntomas. Y los que saben del tema han manifestado que parece ser que más allá de toda nuestra salud mental podría estar de por medio el tema de intereses económicos de las grandes farmacéuticas, porque muchas personas no se explican aún, que hacen parte de la parte médica, científicos y todo esto, que un paciente, por decir, ustedes y yo nos levantamos hoy con pensamientos abrumadores de muerte, de dolor, de sufrimiento, de llanto, de agitación, de sudoración, de sentimiento de que no se van a solucionar las cosas, bueno, todo lo que acabamos de ver y de pronto un poco más, obviamente. Y es persistente, entonces decido ir donde el médico psiquiatra o psicólogo. Allí no han pasado 20 minutos cuando ya el médico lo que te dice es, no, tú lo que tienes es un trastorno de ansiedad o depresivo. Toma, medicamento. Yo creo que no hay una persona que no haya ido a un médico
salud mental que no haya salido sin una fórmula médica. ¿Dónde estuvieron, o maravilloso si pasa, por lo menos unos análisis clínicos, unos exámenes para evidenciar que realmente esa, ese desajuste hormonal existe? Hay una prueba que lo está indicando y por eso requiere una medicación. Pero no, llegaste, dijiste unos síntomas y toma, tú tienes esto. A eso apunta mucha de la reflexión que estamos haciendo, a que seamos menos crédulos frente a ese tema. Entonces, para nosotros, la Biblia, el diagnóstico frente a este tema de no manejar las emociones, de no conocer la voluntad de Dios, de no someterla a ella, aunque decimos que somos hijos de Dios y que lo honramos con nuestra vida, pero no estamos haciendo en oración y en dependencia de Dios en nuestro proceso gradual de santificación. ¿Qué pasa? Este es todo el procedimiento. El corazón, que ya vimos que era la parte inmaterial, piensa y elige los pensamientos. Perdón. Al cerebro llegan los pensamientos. El corazón elige qué pensamientos de acá va a tomar y los va a poner en práctica. Entonces, quedó, por eso la palabra nos llama también, nos exhorta a cuidar lo que vemos, lo que escuchamos y todo ese tipo de cosas, porque si yo veo una escena de una película que no se ajusta a los estándares de santidad de la palabra, esa escena lo más seguro es que va a quedar en mi cerebro, en la razón que sea, o los pensamientos también llegaron a mi cerebro. Mi corazón luego los toma porque ya estaban previamente acá. Y yo elijo entonces tomar ese pensamiento y lo voy a exteriorizar en recurrencia de pensamientos y de decisiones, porque mis pensamientos generan emociones y mis emociones generan acciones. Entonces, para la palabra, somos responsables por ese proceso de elegir un pensamiento, de darle lugar a él, irlo cultivando y tomar esas decisiones con base a ese pensamiento inicial. Eso me hace responsable, eso me hace culpable, porque Dios es santo y Él nos llama a ser santos, a ser santas, porque Él lo es, o como Él lo es también, porque Él nos ayuda, nos capacita, no estamos solas en esta carrera. No se trata tampoco, como lo hemos insistido muchas veces, un listado de conductas morales que debemos cumplir o un sistema religioso estricto en el que debemos acudir, sino conocer al Dios de la palabra y vivir la palabra. ¿Cuál es la prescripción para eso? Necesitamos la cruz de Cristo. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos conocer al Señor y conocer de su palabra. Bueno, a partir de este momento, comenzamos, cuando veamos esa fotico arriba de la mujer, está basado en un libro de una autora que ya hemos conocido antes, de Ídolos del Corazón, pero un libro de ella con una mujer también creyente que es psiquiatra. Sacaron el libro, pero no lo han traducido al español, y se llama Cuando la medicina ¿Puede la medicina detener el dolor? Algo más o menos así. Está basado en eso, en una traducción a colombiano, pero bueno, tratamos de hacer el mejor esfuerzo. Okay. Entonces, la gran diferencia para que podamos también comprender, bueno, pero ¿qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué la Biblia está en contra de todo? No, como ya dijimos. Hay un concepto bíblico, está la responsabilidad del hombre. Somos responsables por nuestros pensamientos, por los que, no somos responsables de todo pensamiento que llega a nuestra mente, porque hay cosas que son involuntarias, sino insistimos, del pensamiento que adoptamos, que cultivamos, que recurrentemente estamos llegando a él, porque ese sentimiento va a producir emociones, va a producir acciones, y por eso yo me hago responsable. Si yo cultivo pensamientos positivos, pues obviamente lo que va a generar son acciones buenas, acciones piadosas, si sobre todo son fundamentadas en la palabra. Pero si son pensamientos negativos, de que todo va a salir mal, de que soy una inútil, de que no tengo solución, de que nadie me ama, de que soy muy fea, de que todo el mundo me rechaza, de que ni siquiera mi esposo me quiere, y lo sigo cultivando, se va a ver reflejado en mi diario vivir, en la forma en que trato a los demás, en la forma en que entiendo quién es Cristo y en la forma en que entiendo quién soy en Cristo. Entonces, por eso. Algo así como dicen por ahí, que no somos responsables de los pájaros que vuelan por nuestra cabeza, pero sí los que les hacemos nido en ella, como dicen por ahí. Entonces, el diagnóstico materialista es el que muchas veces pueden tener la medicina, y la que nos llena de medicamentos para
hacernos sentir bien y muchas veces por decisión propia de que así sea, o es la expectativa que tenemos de no querer pensar nada, que como hay unos desequilibrios hormonales, físicos, genes defectuosos. Estuve leyendo sobre eso y eso le llaman el gen, se me olvidó, pero es como lo que trata de decir es, si mi papá fue alcohólico, entonces mi tendencia es a ser alcohólico. Y por eso yo voy a seguir siendo alcohólico y maltratador y esto y lo otro. Y de pronto una forma fuerte de tratar a las personas o irascible, quejosa, amargada. Eso es parcialmente cierto. Si yo tengo esa influencia y es lo único que he visto, quizás probable que yo repita patrones. Pero, sobre todo si soy hija de Dios, no estoy condenada a pecar a pesar de la influencia que pueda tener. Si soy hija de Dios, si tengo una mente renovada, si he sido lavada por sangre y estoy completamente comprometida con mi Señor en este proceso de santificación, yo tengo que saber que ya yo soy responsable, autónoma de tomar la decisión de pecar. No. Yo no puedo justificar mi pecado en un gen. Porque Cristo al salvarme me dio la habilidad, la posibilidad, el querer y el poder de vivir la vida que a Dios le agrada, como vemos en 2 de Pedro 3, del 5 al 8, si no estoy mal. Y en toda la palabra, no estamos solas en esto. Aquel tema que no estamos solas, eh, queremos mostrarte de que la iglesia es el escenario ideal para que puedas exponer tu situación, de que no necesariamente, o sea, no tienes por qué sentirte que es un tabú o que hay algo necesariamente mal en ti. Somos un cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en comunidad. Aquí vas a encontrar apoyo, vas a encontrar ese apoyo en que no un apoyo de victimización para que te sigas hundiendo en el desespero, pero sí te vamos a apuntar a lo que dice la palabra. Y quizás pueda sonar duro. A nosotros no nos gusta lo que dice la palabra y a nosotros no nos gusta que nos digan que tenemos responsabilidad y que hay cosas que yo debo hacer. A nosotros no nos gusta que nos digan que soy pecador y que estoy en bancarrota espiritual, como ya lo hemos visto. Pero esa mala noticia, esa actitud dura es lo que nos permite realmente acudir a Cristo. Yo no puedo pretender recibir las bendiciones de Dios, recibir esa paz que supera todo entendimiento, si yo no estoy siendo fiel al Señor, si yo no estoy comprometida en vivir una vida que a Él le agrade. Es, no puedes pedir la herencia de alguien que no es tu padre. Entonces, eh, ese desequilibrio químico que justifica y qué es lo que genera que tú tengas pensamientos destructivos y negativos, entonces tú no eres responsable, tú no tienes que rendir cuentas a nadie, Dios no existe. Tú no necesitas la cruz, tú necesitas el medicamento que controle los sentimientos. No es el pasaje, en Jeremías 4:9 dice otra cosa, pero de ahí podemos sacar este principio que la soberanía de Dios no contradice nuestra responsabilidad. Dios es soberano, pero Él nos llama a ser responsables y a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, sean positivas o sean negativas. A obedecer o las consecuencias de obedecer o de desobedecer. Por el contrario, la persona que sufre depresión no es solamente que me siento triste, sino que es una oscuridad, no hay vida, no, estoy como un zombie caminando entre muertos y en oscuridad total. Eso que hablan de la palabra no lo puedo ver. Eso que veo de Cristo, trato y me esfuerzo, pero yo no veo ese sol de justicia. Yo solamente veo muerte, yo solamente veo sombra. Ahora miraremos más allá. Lo que es Cristo en medio de nuestra depresión, en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestra muerte, en medio de nuestro caos, en medio de todo eso malo. Cristo, Cristo aparece. A veces es como que no siento nada, no me importa nada, no hay nada, no tengo esperanza, no hay nada. Debo estar medicada todo el tiempo para dormir y a ver qué pasa. Como la depresión, así como la ansiedad, la depresión también tiene unas causas probables. Causas biológicas. No necesariamente has tenido que hacer algo malo en tu vida. Aclaramos.
La ansiedad y la depresión en sí no constituyen pecado. Eso es algo importante también de resaltar. En sí no es que constituyan pecado, porque como ya hemos visto, pueden haber diferentes causas que lo motivan. El problema de la ansiedad y de la depresión y de muchos otros trastornos psicológicos o emocionales, por decir más bien emocionales, es un corazón centrado en sí mismo. Una persona orgullosa, una persona que está en el centro del universo, no Cristo. Porque yo, si miramos una persona deprimida y ansiosa, es yo. Yo me siento mal, yo me siento triste, yo no recibo lo que merezco, yo no tengo lo que quiero ni lo que merezco, nunca voy a salir de esta. Si vemos una persona, no es del tema, pero para de pronto darnos una idea, si vemos una mujer anoréxica, es cómo me veo yo frente al espejo, pero no estoy viendo la realidad de las cosas, sino mi autopercepción y la necesidad que tengo de aceptación. ¿Eso en algún momento refleja a una hija de Cristo? A una mujer que conoce la palabra de Dios, que sabe que no todo se trata de nosotros. Ahora no tenemos que llegar a ese lado. Miremos en nuestra vida cada decisión, porque nuestras decisiones, como vemos, es tanto que comienzan como que vestirnos, el despertarnos, qué pensamientos vamos a tener el día de hoy, si vamos a comer saludable o no, si vamos a bañarnos o no. Todo esto hace parte de mi decisión, de mi responsabilidad. ¿Se acuerdan? La yema del huevo. Allí es obediencia. Eso no se lo podemos después decir a Dios, es que tú no hiciste. Es la responsabilidad que Él nos da. Y si Él nos lo da, es porque sabe que podemos hacer. Bueno, se nos ha ido un poco el guión. Entonces, en la depresión también hay causas biológicas, puede ser que, como dijimos, que no haya hecho algo malo, es posible que tengas un dolor crónico, dolor en los huesos, en las articulaciones, en la cabeza, bueno, donde sea, que te esté llevando a esos sentimientos feitos. Que no te estés no nos estemos alimentando bien, que no estemos durmiendo lo suficiente, que no estemos haciendo ejercicio, que no estemos tomando la necesaria cantidad de luz solar, porque también hemos visto que está relacionada con la vitamina D. Todos estos son hábitos que son de sabiduría implementarlos. ¿Sí ven? No estamos hablando necesariamente del pasaje bíblico, pero de cosas que son sabias hacerlas si vemos que no la estamos haciendo y de esa manera de ejemplo. Habrá muchas otras cosas. Causas relacionales, problemas con el matrimonio, con los hijos, con el trabajo, con las personas que amas. Causas circunstanciales, traumas, la pérdida de un ser querido, el tema económico también, que va a pasar, señor, no le veo salida. Imagínense, cuando algo parece bueno, tanto tiempo que yo quería jubilarme y ahora resulta que ya me jubilé y ahora qué voy a hacer. Tengo mucho tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Ya mis hijos crecieron, ya no viven conmigo, estoy sola con mi esposo o vivo sola, todo eso. Hay un libro que se llama The Christian Counselor, disculpen los términos en inglés, pero no han sido traducidos, pero me pareció espectacular la información que tenía. Este es de un médico cristiano que también es consejero bíblico y nos aclara también puntos desde su ámbito de bíblico y también médico. Él dice que el desequilibrio químico, que es el de las hormonas, que menciona pues los médicos de salud mental, que es una causa de depresión, es una teoría, no es un hecho, es lo que hablábamos, no hay algo que lo fundamente, no hay un examen médico que nos diga, o sea, bueno, si está válido, ¿no? Pero en caso de que no esté y solamente fui a una consulta médica y me dijeron, tú tienes depresión y tú tienes ansiedad sin haberme hecho una valoración profunda, un examen profundo, pues es una teoría, no estamos hablando de un hecho. Y una teoría es una hipótesis, es algo que no está comprobado. Entonces, con la depresión no hay pruebas de que algo esté mal en el cuerpo. Él dice en su libro también de que la persona que está diagnosticada con depresión no hay nada, o bueno, por lo general no hay ningún diagnóstico que así lo indique, sino por los síntomas que está reflejando, ¿verdad? Que no hay nada que demuestre que hay un daño funcional o algo en los tejidos o en el cuerpo, y dice que la depresión no es una enfermedad. Estamos hablando de la posición del doctor Robert Smith. Él es médico y es consejero bíblico. Bueno, les iba a decir con respecto a Laura Hendrickson. Ella es cristiana y es médica psiquiatra.
Pero pasa algo que en ese libro ella contó su testimonio. Ella contó que antes de ser creyente, de hecho, el hecho que la lleva a conocer a Cristo fue una situación de ansiedad y depresión que ella vivió juntamente con su hermano, aún siendo ella médica de esta especialidad. Su hermano tuvo una depresión muy fuerte y ella también. Entonces ella trató de ayudar y de solventar la situación a través de los conocimientos que defendía y que creía que eran los idóneos. Sin embargo, su hermano no pudo salir de esto. Su hermano decidió quitarse la vida de una forma bastante fuerte. Y eso le llevó a ella a cuestionarse, ¿no? O sea, si esto es lo que yo defendo, si esto es lo que se supone que la ciencia dice, pero no tuvo un efecto, aquí hay algo más. Eso la llevó a conocer al Cristo de la gloria, al Cristo de la Biblia, que es el mismo que tenemos la oportunidad tú y yo de conocer hoy. Entonces, ella eso la lleva y por eso saca este libro juntamente con Ellis Fitzpatrick, de la que ya conocemos y es una bendición para nosotros. Entonces, si pueden hacerse el libro, pues, es buenísimo, la verdad. Entonces, hemos hablado de malas noticias, hemos hablado de cosas feas, hemos hablado de cosas que, ¿y eso dónde encaja en mi identidad en Cristo como nueva criatura? ¿O dónde encaja si, bueno, yo no, realmente yo no profeso ninguna religión, yo me gusta escucharlas a ustedes, pero no, como que no entiendo mucho. Pero sigue siendo algo como que, ay, eso es todo en esta vida. Sufrir y sufrir y sufrir. Bueno, ya lo hemos dicho antes, el ser humano realmente nadie puede decir que no va a sufrir. Nadie te puede prometer que no vas a encontrar sufrimiento. Donde existe esa promesa es falsa y hay algo detrás de esa promesa porque es ineficaz. Es totalmente ineficaz. El Señor también lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. En esta sociedad no hay nada fácil. Nuestros retos diarios no los demuestran. La canasta familiar sube cada día. Se supone que sube el salario, pero menos me rinde el dinero. Los hijos se vuelven desobedientes, hay una libertad para hacer de todo, las leyes van en contra de todo lo que nosotros profesamos como creyentes. La persona que tú creías que era la persona idónea para que te iba a amar resultó todo lo contrario y te rechaza y te trata mal y tú dices, bueno, ¿por qué? Entonces, yo no soy culpable de sentirme mal, yo no soy culpable de sufrir porque es algo externo y es verdad, como ya vimos, es verdad. Pero eso no me condiciona a mí a responder de esa forma. Eso no me condiciona a permanecer en una manera equivocada de sufrir, porque ya dijimos siempre vamos a sufrir. Cristo no nos ofrece que no va a haber sufrimiento, Él nos ofrece acompañarnos y obrar en medio de nuestro sufrimiento. Él nos ofrece una esperanza en medio de nuestro sufrimiento. Y la que ha sufrido, que esta noche tenga la libertad de aún de decirlo o de levantar su mano y estar de acuerdo conmigo que la persona que las que estamos aquí esta noche hemos sufrido, pero en el Señor ha sido muy diferente. Ha producido en nosotros esa paz que Él dice. Ha producido ese gozo que jamás nos imaginamos tener. Ha producido en nosotros crecimiento. Ha producido en nosotros vida. Ha producido en nosotros esperanza, gozo. Se han despertado aún hasta en nosotros dones que antes no conocíamos. Un conocimiento de Cristo que no hay nada que nos los pueda quitar, ni la muerte, ni el hambre, ni la escasez, ni la enfermedad, porque sabemos quién es Cristo, quién es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, a ese que adoramos. El Señor nos expone nuestra condición pecaminosa para darnos una buena noticia que podemos vivir. La buena palabra. Quedémonos con esa expresión, la buena palabra como sinónimo de la buena noticia. ¿Cuál es esa buena palabra? En Proverbios 12:25, según la Nueva Biblia de las Américas, me gusta mucho esa traducción, dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Eso podría decirnos que para la Biblia la ansiedad, el miedo, la preocupación y el estrés provocan depresión, pero una buena palabra alegra. Ahora,
Es muy posible que si tú estás luchando en estos momentos con la depresión o contra la depresión y contra la ansiedad, puedas simplemente pensar, espérate un momentico, no es tan simple, no es tan fácil como me lo estás colocando. ¿Cómo así que una buena palabra? ¿Qué es eso? Si he luchado con todos y he tratado con medicamentos, con esfuerzo, con moralidad, con un sistema, con esto, con otro, con cualquier cosa, hasta con la meditación trascendental, con lo que se le haya puesto de presente, pero no ha sido posible, no he tenido la victoria y he orado tanto por algo y he luchado por esto y he ayunado y he hecho promesas y he reclamado y no ha pasado. ¿Cómo me vas a decir que una buena palabra va a curarme? Es probable que lo digas. Sin embargo, amigas y hermanas, esa buena palabra que estamos hablando no es mi palabra, no es una palabra bonita, no es una palabra motivacional, es la verdad de la palabra de Dios. Es verdad porque es de Dios. Y esa palabra nos da vida y tiene el poder para darnos vida, para transformarnos, para reconciliarnos con el Padre. Entonces, sí es una buena palabra y sí con esa buena palabra puedo cambiar mi mundo. La misma palabra nos sigue mostrando de qué se trata esta buena palabra y qué efectos tiene. En Marcos 1:15 dice que el tiempo se ha cumplido, decía Juan el Bautista, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Según 2 Corintios 3:15 y 16 nos dice que el Evangelio es esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Así que somos pecadores, que para ello Cristo tuvo que morir por mí, por mis pecados, me reconcilia y eso lo decía las Escrituras. Y no solamente murió, sino que resucitó y de ahí deriva mi poder. Hoy en día, para ti y para mí, si hemos creído en esa bendita y esa buena palabra, de ahí radica el poder que tenemos por medio de Dios, de Cristo, por la obra de Cristo y por la obra permanente de santificación del Espíritu Santo en nosotros, para ser agradables al Padre, porque ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que reposa en nosotros por ser hijas de Dios y por ser selladas con su Espíritu. Así que no tenemos excusa para decir de que no podemos vivir esa vida de santidad que el Señor nos demanda. Porque no se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestra habilidad, no se trata de nuestra sistema religioso, ni de moralidad, ni de nada de esas cosas, ni aún de nuestra capacidad de obedecer y de ser muy obedientes, porque de pronto hay alguna que sea muy buena para cuidarse de su alimento, de ir al gimnasio y tal, pero de eso no se trata. Es muy bueno, es bien, pero no estamos hablando de esas fortalezas de hábitos o de actitudes que haya de valores. Estamos hablando de la fe en Cristo. Miren esta promesa tan maravillosa. Les traje la misma promesa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquí, Cristo, en Isaías 9:2, Cristo no había llegado, solamente había sido anunciado como el Mesías esperado. Y Isaías profetiza diciendo que el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. A ver, ¿quién de las que no hemos pasado por ese pozo oscuro, esa profundidad tan profunda, oscura, de la ansiedad, de la depresión, de ser controladas por nuestras emociones, por nuestras inseguridades, por nuestros temores, por los pecados de otros sobre nosotros? En esa oscuridad el Señor brilla. Pero Lucas en el Evangelio, cuando ya Cristo vino a imponer ese reino que nos decía Marcos, porque el reino de Dios es futuro, pero comienza ahora en este día de santificación que aprendemos de la palabra y queremos vivirla, y dice, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Salvación, perdón de pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, Cristo, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Entonces, el reconciliarme con el Dios, el reconocerme pecadora, el de aceptar su perdón y reconciliarme con Él y vivir la vida que a Él le agrada, eso me produce paz y luz. Y la palabra también dice que en Dios no habita ninguna oscuridad, que Él es luz.
Vayamos al Salmo. David también dijo, Jehová, el Señor, Yahvé, es mi pastor, nada me faltará. Bueno, lo que ven así en palabritas son cositas que yo hago cuando hago mi estudio bíblico. Entonces, Jehová, ese es el nombre de Dios. ¿Quién es? El YHWH. Yahvé, como se puede también traducir. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es en mi vida? El Señor mismo. ¿Cómo actúa? ¿Quién es? He hablado tanto de Él y he estado asistiendo en la iglesia por años y sé que el Señor, pero realmente no lo conozco. Es mi pastor, wow, o sea que es mi dueño, es mi administrador, es el que cuida mi vida. Nada, 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 nada me faltará. Él se preocupa por mí y me cuida. Eso habla de provisión. Entonces, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es el Señor? Jesús nos responde esa pregunta en Juan 10, 17, creo. No se me olvidó colocar la cita, qué pena. Jesús les dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Wow, entonces ese buen pastor es el mismo Jehová mi pastor que nada me faltará que habla de David, o sea, es el líder de David. Yo soy, yo soy el Señor Jehová, ¿sabes? El Señor mismo, o sea, es el mismo Dios que está hablando. Trabaja a mi favor, pero no porque yo me lo merezca ni porque sea el centro del universo, sino por amor a ti mismo, como lo dice el mismo Salmo 23. Si cuidas de mí, ¿por qué debo temer? ¿Por qué me debo preocupar? ¿Por qué me debo afanar? Diste tu vida por mí y eso es lo que me da propósito y valor. No, no las personas, no las cosas, no si las cosas se dan o no, si las circunstancias son positivas o negativas. Soy de gran valor para el soberano Dios. Me ama y a pesar de que otro no me ame, realmente lo más importante para mí debe ser ese amor. ¿Quién es ese Cristo? Estoy realmente dispuesta a entregarle mi vida, a rendirle todo mi ser, mis pensamientos, mis emociones, mis intenciones, mis deseos, mis sueños, mis anhelos, mis frustraciones, mis temores, mis aciertos, mi felicidad o mi tristeza, mi soltería o mi matrimonio, mis hijos o la falta de ellos, el dinero o la falta de dinero, la comodidad. Estoy dispuesta a entregarle eso. Él es mi tesoro, él es más preciado que todas esas cosas. Sin embargo, antes de reflexionar sobre las virtudes de Cristo, miremos quién es ese Dios que adoramos. Ya hemos hablado, Dios, un solo Dios, adoramos un solo Dios en tres personas. ¿Qué hace cada uno? Bueno, aquí de manera muy general hablamos que Dios el Padre es el autor, es el originador de todo lo que existe, o sea, Dios es el creador, el que Dios Padre, el que en Génesis 1 diseñó, antes de que todo tuviera forma, el mundo. El hijo, el hijo fue el que le dio forma, fue el artista, o sea, estuvo en el plan de Dios crear el mundo. El hijo fue el que dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, como lo dice Génesis 1, como lo dice Colosenses 1 y todo Colosenses cuando nos habla de quién es Cristo. Él trajo a la existencia todo lo que estaba originalmente formulado en la mente del Padre y es el que nos permite acercarnos a Dios el Padre por medio de la obra perfecta en la cruz. Dios Espíritu Santo, recordemos que es una sola persona con un solo Dios con tres personalidades. Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Todos son Dios, no es ninguno que sea menor o inferior categoría, todos son Dios, son diferentes personalidades, diferentes obras, por decirlo así. Eh, el Espíritu Santo es el que interactúa con nosotros en nuestro diario vivir, el que nos muestra cuando estamos, si leemos la palabra y decimos, oh, mira, ve, yo esto lo estaba haciendo mal, Señor, ayúdame. Ese convencimiento de pecado lo produce el Señor, es el Señor Espíritu Santo es el que nos enseña a obedecer, a capacitarnos, a crecer en la fe, es el que me muestra la realidad de la palabra y me instruye en ella. Entonces, el gran Dios todopoderoso, autosuficiente, está interesado en ese mundo personal y caótico de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué podemos aprender de las emociones dolorosas? Como dijimos que todo tiene un propósito y que Dios la usa, ¿qué es lo que aprendo de eso? Entonces, las circunstancias difíciles generan emociones dolorosas. En las emociones dolorosas yo tengo dos vías para enfrentarlas. Una, vamos a empezar con la negativa, que son, bueno, no negativas, sino que es la que hemos abordado, que son medicamentos para aliviar el dolor existencial. El tema con esos medicamentos ya aclaramos de que no quitan el dolor, sino que nos dan una sensación de no sufrir, pero trae consecuencias subyacentes, que es que nos aniquila
la voluntad o el deseo de hacer cambios y de tomar responsabilidades frente a nuestras acciones, como son nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Y nos genera una dependencia porque cada vez necesitamos más de su dosis para poder tener ese alivio. Si, por el contrario, yo opto por tomar esas circunstancias difíciles y esas emociones dolorosas, creer en la bondad de Dios e ir a la palabra, yo tengo una motivación para cambiar. Y tengo la ayuda y la posibilidad de cambiar. Ahí descubro esa ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Y crezco en gracia y soy de agrado para el Padre. Y puedo reflejar el carácter de Cristo a través del fruto que me da el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente son cosas negativas. Todo también depende de la forma en que consideremos nuestra vida, el valor que le demos, el valor que le demos a la eternidad y a vivir y a reflejar el Cristo en nuestro diario. Espero que haya sido de su agrado, hermanas. Disculpen el tiempo extra. Espero que sea de gran bendición y que tengan una muy bonita noche y que confío y oramos de que toda aquella que esté sufriendo, que no haya encontrado salida, estas palabras sean un bálsamo para su corazón y tengan Dios obra en sus corazones para que lleguemos a su palabra y podamos conocerlo. Y salud de justicia alumbre nuestras vidas.